El pasado mes de marzo fue el mes con más extorsiones en el país en lo que va de este año, y estos tres primeros meses del año son el periodo con más extorsiones en 3 años durante el mismo periodo. Estamos hablando de que, en pocas palabras o en resumidas cuentas, este sexenio tiene más cantidad de extorsiones que el mismo periodo de los anteriores. ¿Está faltando prevención? ¿Es responsabilidad de las autoridades? ¿O cuál es tu lectura, Víctor Hugo Hernández? Bienvenido. Mi querida Magda, te saludo con afecto. Claro, solo en el primer trimestre, de acuerdo a estos datos que yo tengo, entre enero y mayo 2022, 2.412 denuncias. Vamos ahorita a hablar de ese tema un poco, ¿no? Denuncias, mientras que en el 2019, en todo el año, fueron 2.148 y en marzo del 2018, 1.446. Y nosotros en este pequeño tiempo, pues en este breve espacio de tiempo, de enero a mayo, 2.412. ¿Qué te dice esto, Magda? Bueno, lo que nos dice es que este subproducto, que yo lo llamo así, subproducto de la criminalidad y del ambiente de inseguridad que vivimos, está en su apogeo y en su mejor momento, ¿no? Su mejor momento, y prácticamente nadie se escapa. En todos los estados está presente la cuestión de la extorsión, aunque ya sabemos que encabeza Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Zacatecas y Jalisco, son los estados más complicados, pero como que también tiene cierta lógica, ¿no? Son estados donde hay un mayor número de población y te das cuenta entonces que estamos ante un problema de tipo social y un subproducto de tipo social derivado de la incapacidad de las autoridades. O sea, estoy casi seguro, me atrevería a pensar que también donde se dan estos casos de extorsión, también están presentes en gran número otro tipo de delitos mayores, ¿no? Como es el asalto a mano armada, el feminicidio, como es el robo en automóvil, en fin, un proceso de degradación. Fíjate, que a final de cuentas nos lleva a la misma conclusión. La autoridad ha demostrado una deficiencia y una incapacidad por diferentes razones, ya sea por omisión o por colusión, si lo quieres ver así, para poder frenar ese tipo de hechos. Fíjate, Víctor, que ahora que platicamos con Francisco Rivas, me deja entrever algo, ¿no? Él decía, a ver, hay distintos tipos de extorsión, ¿no? La más común, claro, y bueno, la que sin duda yo creo que nos ha sucedido a todos en algún momento, es el tema de la extorsión telefónica, ¿no? Hablaba también, por ejemplo, de la extorsión presencial, en donde ya llega el delincuente directamente a tu negocio y, vamos a ponerlo así, ¿no? Un cobro de piso, ¿no? Por estar ejerciendo cierta actividad. Hablaba también de esta extorsión en los mercados lícitos, en donde llega el delincuente y, ¿saben qué? No le compran a ninguno que no sea este señor, ¿no? Así es. En fin, y enumeraba distintos tipos. ¿No te parece que el hecho de que ya esté tan diversificado el delito nos está llevando a que realmente no conozcamos la magnitud del problema, aparte de la falta de denuncias, eso evidentemente? Porque totalmente, me parece que todos los huevos se están contando en la misma canasta, ¿no? Y entonces no se está atacando cada uno de los rubros que hay. Totalmente, y además partir del hecho fundamental de que es uno de los delitos que menos se denuncia, y menos se denuncia porque nos tiene en un círculo perverso, ¿no? No denuncias porque sabes que no te lo van a resolver. ¿Y por qué piensas que no te van a resolver tu denuncia en caso de extorsión? Porque sabes también que si no solucionan un problema de muerte, de asesinato, de robo a mano armada, de asalto, de feminicidio, etcétera, pues menos van a resolver un asunto en el que prácticamente estamos hablando de una amenaza velada, ¿no? Entonces, o falta de confianza en las autoridades. Ese es el problema que tenemos, totalmente. Y mira, no solo es, podríamos pensar que son autoridades incompetentes, ineptas, cuando uno se refiere a los ministerios públicos, a las procuradurías de justicia, a todos estos organismos, pero la verdad es que también hay que ponerse un poquito en su papel. No carecen de recursos, carecen de capacitación, sus elementos están completamente desmotivados, no hay técnicas de investigación, están saturados de trabajo por donde los veas. Bueno, también es otro factor. Te puedes poner en su papel, los puedes entender, pero no se justifica, Víctor. Totalmente. ¿No? Porque también hay que recordar que también hay un tipo de extorsión que proviene directamente de la autoridad, y tú y yo lo sabemos perfectamente, Víctor. Empresarios claro, que quieren trabajar, empresarios que están buscando hacer su chamba de la mejor manera, por todos los canales, con documento en mano, con todos los permisos, de forma legal, y llega la autoridad y es quien extorsiona al empresario. O sea, es que, a ver, me parece que volvemos a caer en algo que hemos hecho el señalamiento en muchas ocasiones, Víctor, la falta de Estado de Derecho. Sí, y la extorsión como un estilo de vida, ¿no? Que ya lo hemos naturalizado, que ya lo hemos visto y que hemos entendido que incluso también con las autoridades formales
porque eso es lo que es la extorsión. Pero la extorsión la tienes en todos los niveles, mi querida Magda. Mira, desde el momento mismo que estacionas tu auto y se acerca el trapero y te dice, aquí póngase, ¿con qué derecho, no? Y que tú sabes que tienes que darle una lana en lugar de colocar las monedas en el tragamonedas, el aparato ese que te marca el tiempo. Es que no te vayan a romper el cristal. Claro, porque es un área de influencia de él. Y como no quieres tener problemas y como tú tienes otros asuntos que tratar, pues terminas dándole esa lanita. Esa es una extorsión. O cuando el camión de la basura pasa y te dice, oiga, pues para los refrescos, ¿no? Oiga, para seguir trabajando, ¿no? Ese es otro tipo de extorsión. Se está presente en nuestras vidas como si fuera un aceite lubricante de todas las relaciones. Y van, como bien tú lo dices, de menos a más. De las más tenues y normales, como las entre comillas normales, que no son normales, hasta las auténticamente graves. Pero es una gama infinita. No, pues yo creo que ese es el problema, cultura, que se ha normalizado. Claro. O sea, la bronca es que se ha normalizado y que sin duda cuando estamos viviendo este tipo de extorsión, que en muchas ocasiones también termina convirtiéndose en corrupción, pues te vuelves cómplice, ¿no? De una estructura así, te vuelves cómplice de una situación que se está presentando en ese tema. Fíjate que ahora se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Zitácuaro allá en Michoacán. Es un tema en donde recientemente también ha crecido mucho el asunto del cobro de piso, pero pues llegan al extremo, ¿no? Que es la otra cara y el asunto más delicado de la extorsión. Al momento de que no caen, pues se viene después el tema de la privación ilegal de la libertad. En muchas ocasiones no vuelven a saber de estas personas, o bien las encuentran muertas. Esa parte yo creo que también es bien delicada, Víctor. Bueno, es que si tú lo ves, volvemos al punto del principio del edificio con las ventanas rotas, ¿no? Si tú toleras que se rompa una ventana y si no corriges ese vidrio en un tiempo corto y lo dejas, a la vuelta de los días van a ser 2 ventanas y después va a ser 3 y después va a ser todo el edificio. Que eso es lo que ocurre también con la extorsión. O sea, ya es todo el edificio, porque dime, ¿qué entidad? No, ahora yo te pongo el caso de Michoacán, ¿no? El caso de Zitácuaro, pero podríamos ver Guanajuato, podríamos voltear a checar Jalisco, lo que está ocurriendo, pues también en algunas otras entidades que ocupan los primeros lugares en temas de extorsión, ¿no? Mira, hablamos del Estado de México, sin duda, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, o sea, ¿cuántos no? Volvemos al punto, ¿qué es lo que pasa? Y fíjate que paradójico, esos estados que mencionas, o sea, primero es un tipo de delito, después se escala y viene otro, después ya viene la violencia, después viene el crimen organizado y después vienen lo que yo llamo también las ramificaciones, porque muchas veces también estos delitos de extorsión son subnegocios de estos grupos criminales organizados, que dicen, bueno, si ya dominamos, si ya tenemos el chantaje, el secuestro, el robo, el asalto, el tráfico de drogas, pues vamos a crear una nueva variante, ¿no? Vámonos con la extorsión. Y así es como poco a poco va permeando este cáncer que va abarcando más y más estados mientras la autoridad pues no puede hacer algo o no hagan algo. Hay estados que han logrado ser más efectivos, han combinado el trabajo de la sociedad con policías más limpias, mejor pagadas, mejor tratadas y sobre todo una voluntad política férrea fuera de compromisos, porque también entramos con aquí el tema del contubernio y de que muchas veces la misma autoridad es parte del problema. Y con una promoción de la denuncia, ¿no? A ver, insisto, hace un momento que platicamos con Francisco Rivas, pues hablábamos de esta cifra negra que es enorme. Él ponía casos como Hidalgo, como el Estado de México y como la Ciudad de México, en donde decía, bueno, me queda claro, ahí sí están haciendo algo para combatir el delito de extorsión. El asunto es que siguen siendo las cifras sumamente elevadas y bueno, qué mejor sería que la gente realmente se estuviera acercando a denunciar, pero pues no lo hacen y lo decías al inicio de esta conversación, ¿no? No se hace por distintos motivos, entre ellos el miedo, la desconfianza en las autoridades, el tema de la revictimización, bueno, ya, a ver, ya te quitaron 10,000 pesos, pues ya para qué, ¿no? Ya para qué denuncias. O sea, yo creo que también tiene que ver con el asunto del hartazgo social en ese sentido y que, bueno, desafortunadamente se ha venido normalizando ya desde hace muchos años e insisto, desafortunadamente, porque no tendría que ser así en un país en donde se garantizara el verdadero Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Normalizas una situación irregular, normalizas un hecho que de por sí es gravísimo y terrible y que en cualquier otro país medianamente consolidado en su democracia y en su derecho sería una afrenta social terrible y lo haces parte de tu vida cotidiana y dependiendo de tu posición social, pues vas aceptando el trancazo. El pobre porque no le queda de otra y dice, bueno, ¿qué más hago, no? Siempre es el pobre el más perjudicado, claro, porque sabe que no tiene acceso a la justicia. En un país donde la justicia, sabemos, está al servicio de los que tienen el recurso, no de los pobres. Entonces el pobre no le queda más que tragarse su
su problema y decir, pues ya perdí esos 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, lo que tú quieras. Y el rico, en la medida que también pierde en esta situación, también lo acepta y dice, bueno, prefiero perder esos 20,000, 30,000, 50,000 pesos y dar por cerrado este capítulo que meterme en un infierno de aclaración, de investigación, en donde a lo mejor me va a salir peor. Fíjate los razonamientos, ¿no? Pero dependiendo tu situación social, es como reaccionas ante este tipo de hechos que prácticamente están presentes en todas las etapas de nuestras vidas. Y los círculos viciosos que se van generando, Víctor, porque basta con que les des una vez, ¿no? Para que te conviertas ahí en el costalito y que sigan y continúen y al rato no son 5 pesos, al rato son 6, 7, 10, 15 y va creciendo. Vivimos en un país de rentismo permanente, en donde las rentas se dan a todos los niveles, pero donde también el crimen organizado sabe el manejo de la renta. Dice, bueno, pues más vale que de poquito en poquito, y mira, llega a pasar que, bueno, hay casos tan patéticos y terribles donde el pequeño comerciante, empresario, vendedor, pues termina siendo amigo del delincuente y entiende que es parte de su vida, prefiere llevarla en paz que ahora, fíjate, el proceso de la inflación. Sí es cierto, muchos de los productos de la canasta básica están por la presión natural de esta inflación que estamos viviendo fuera, pero otros, por ejemplo, como el limón y el aguacate, ¿sabes por qué están más caros? Porque los que están en la cadena de suministro tienen que pagar más a la delincuencia organizada para que les permitan el tránsito de sus limones y aguacates. El control de los mercados lícitos. El control de los mercados lícitos, en donde ya también se metieron, y bueno, es ahí en donde actúan aparentemente haciéndolo legalmente, pero pues hay detrás un tema de extorsión. Víctor, qué gusto. Qué gusto, Magda, lástima que sea un tema tan escabroso, espinoso y penoso, pero bueno, pues esta es la realidad. Te saludo. Te mando un abrazo enorme, excelente tarde. Nosotros